Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto, Hola Pedro, llegamos a la lección 14, la última lección. la última lección de este trimestre. Y gracias también a ustedes amigos por acompañarnos en esta ocasión a este momento de estudio. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? Sí, claro, ¿Sí? oremos. Bueno. Okay. Padre nuestro, una vez más te pedimos que bendigas este estudio que vamos a tener, que bendigas las personas que están mirando este video y que sea una bendición para ellos, y ayúdanos para que sea transmitido de una manera clara y que ellos puedan comprender el mensaje de esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Lección número 14. Efesios en el corazón. Es increíble esto, como se ha pasado el tiempo, Heriberto. Quiero leer del libro de Efesios el capítulo 4, los versículos 30 al 32. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Leí esto de la Nueva Biblia Viva. Y creo que podemos hacer incluso un comentario de todo el libro de Efesios. En realidad no es un libro muy extenso, son 6 capítulos que tiene el libro. Pero ahora, el libro de Efesios, recordemos un poco, Heriberto, que se sitúa en un momento de la historia en que la iglesia naciente justamente estaba en pleno desarrollo, ¿no? Tanto en su teología como también en la parte práctica. O sea, estaban realmente en un momento de nacimiento, de surgimiento, perdón. Ahora, Pablo escribe esta carta justamente para fortalecer la fe y para animarlos a que la experiencia de esta gente pueda ligarse mucho más cercana a la verdad del Evangelio. ¿Ok? Ahora, quiero leer Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto leí de la Nueva Versión Internacional. Ahora, en esta parte, ¿no? En esta situación, digamos, de lo que Pablo quiso expresar a la iglesia de Efesios, ¿no? ¿Cómo crees tú que estás creciendo o cómo se podría crecer, tal vez, Heriberto, en la experiencia de conocer a Dios, ¿no? Tal vez, ¿cuáles son algunas formas prácticas que podemos utilizar para profundizar nuestra relación con Dios? Una pregunta muy profunda, pero ¿Sí? vamos a tratar de Que es un poco lo que hemos contestarla. estado viendo este trimestre, ¿no? Sí, pero yo lo veo, Pedro, de una manera personal. Siempre estoy mirando yo en mi persona cómo es que la lección me está ayudando a mí crecer. Ajá. Y este libro ha sido muy impactante para mí, para mi vida, porque me está recordando en realidad lo que es el ser cristiano en verdad. Ok. Un verdadero cristiano que no es un cristiano porque hace ciertas cosas, porque cree ciertas cosas, pero un cristiano que experimenta Ujú. la salvación que ha aceptado y que ha sido transmitida por medio del Espíritu Santo a mi vida, Claro. porque todos hemos nacido en el Evangelio. Aunque se pueden dividir entre personas de que nacieron en la iglesia y otros que nacieron conociendo el Evangelio ya de adultos Después, a claro. otra edad. Pero todos tuvimos que hacer una decisión por Jesús. Ujú. Y nosotros podemos ver hacia atrás y ver cómo es que nosotros vivíamos la vida de antes y la vida que hoy vivimos. Hemos avanzado, hemos crecido. Dios nos ha ayudado a crecer en nuestro
carácter, a que sea moldado cada vez más al de Cristo. Esto es lo que en realidad nos estamos enfrentando Ok, con estos mensajes, ok. ¿verdad? Ahora, de todas maneras, o sea, nuevamente la pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué forma práctica puedo llegar a profundizar mi relación con Dios? O sea, porque es el punto importante. O sea, lo que Pablo trataba y trató durante el libro de Efesios es de animar a la gente a que se enfoque primero en su relación con el Señor, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, hoy, ¿no? En el presente, en este tiempo, ¿no? En esta, digamos, etapa de vida post-pandémica incluso, Ujú. ¿no? O sea, ¿cómo es que yo puedo llegar a profundizar, a mantener, a establecer mi relación con Dios, ¿no? ¿Qué formas, qué métodos utilizo, ¿no? Para poder lograr esto? Así es. Y ya hemos nosotros visto de diferentes formas cómo es que Pablo explica a los Efesios. Ajá, Am, Les está hablando de una manera, de una forma práctica de cómo debe de ser el verdadero cristiano. Habla de la oración, habla de el perdón, de todas las formas en que nosotros podemos practicar lo que nos va a ayudar a crecer en Cristo. ok, Um, Algo específico en realidad, cómo nos ayuda a nosotros. Y es en realidad el simple hecho de recordar estas lecciones que nosotros estamos estudiando, esa misma me ayuda a mí a crecer, porque me está recordando el pacto que yo he hecho con ok, Él. ok. ¿No Creo es? que es fundamental reconocer de que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Cristo, o sea, hablamos de una persona, ¿no? Ujú. Con la cual podemos relacionarnos, con la cual podemos entablar un vínculo, ¿no? De cercanía. Cada vez que tal vez nosotros estudiamos la palabra, hacemos una oración, compartimos el mensaje, etcétera, debemos tener presente eso, ¿no? Esa parte de que en realidad en el estudio, en la oración, en la testificación, debemos encontrar, debemos buscar a la persona de Dios, de Cristo Jesús. Ujú. ¿Ok? Es fundamental esto, ¿no? Ahora, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dicen, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. ¿Te has dado cuenta o tal vez podríamos pensar en qué formas se experimenta la realidad de haber estado muerto en el pecado y que ahora, después de conocer a Cristo, se recibe vida en él? ¿Ah? Es, es interesante ese concepto, Pedro, porque nosotros podemos aprender, podemos quizás hasta memorizarnos toda la Biblia, Ajá, sin embargo, estar perdidos. así es, Es así es. incomprensible porque no es en realidad lo que yo hago, lo que yo conozco, pero cómo es que me está transformando Cristo en mi persona, Ajá. Eso es ¿verdad? importante, o sea, porque tal vez qué manifestaciones prácticas podemos ver de ese cambio, ¿no? Ujú. De esa transformación. Y creo que era lo que muchas veces Pablo, digamos, manifestaba, ¿no? O sea, cuando él tal vez entraba en una cuestión de defensa de la verdad, en realidad él no trataba de argumentar mostrando pasajes, capítulos de los escritos, ¿no? O doctrinas, ¿no? Sino lo que él realmente hacía era decir, mostrar de que antes yo era de esta manera, ¿no? Ujú. O sea, yo perseguía, yo mandaba matar y estaba en este afán, ¿no? Contra aquellos que seguían a Jesús. Pero ahora soy de esta manera, o sea, ahora he cambiado y soy de esta forma. O sea, esa transformación es la mejor manifestación justamente de ese cambio, ¿no? De esa manera de ser distinta que ha sido una obra hecha por el Espíritu Santo. Sí, exactamente. Y me hace recordar, Pedro, que de la misma forma como era Pablo antes persiguiendo a la iglesia, nosotros hemos visto a través de la historia que se ha perseguido siempre a un cierto grupo por no creer como ellos creen. Ok, Lo vemos a través de la historia, la misma iglesia, en el nombre de Jesús, persiguiendo a al ser humano así es. por creer ciertas cosas que no concuerdan lo que el grupo mayor cree. Ya, obviamente, claro que sí. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice, es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia,
miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora, en esta parte, o sea, ¿de qué formas se puede comprender, se puede llegar a comprender un poco por lo menos la dimensión del amor de Dios, ¿no? ¿De qué manera esta búsqueda de conocer a Dios está cambiando nuestra forma de relaciones personales, tal vez? Yo creo que podemos aplicar ah, el ejemplo cuando nosotros conocemos el Evangelio, Pedro, Ujú. y conocemos que venimos de una sola, de una sola persona, de un Sí, solo creador, así es. sin importar si es griego, si es judío, que Dios nos creó igual. Eso nos pone a todos en un mismo plano, donde yo no tengo por qué creerme más de mi hermano o más de mi semejante por ser diferente, a veces por ser Claro. diferente color, sino que Dios nos ha hecho igual. O tener incluso una perspectiva diferente de las escrituras, ¿no? Una interpretación distinta de la escritura, o sea, porque también hay eso, ¿no? O sea, ¿cómo considero a la persona que tal vez piensa de forma diferente a mí con respecto a los escritos, ¿no? O sea, ¿de qué forma la considero? ¿Cómo la trato? ¿Cómo la veo, ¿no? A esa persona. O sea, esa parte también creo que es muy importante. Y justamente a raíz de eso, mira, quiero leer en el libro de Efesios el capítulo 4, el versículo 13. Dice esto: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, ¿cómo crees que debería manifestarse en tu experiencia, por ejemplo, la unidad con otros creyentes, ¿no? O sea, en principio, claro, con los creyentes de la propia congregación, pero tal vez con creyentes diversos, ¿no? Sí, y yo lo que me pongo a pensar, Pedro, es de que al final del tiempo a la iglesia va a ser perseguida Ok. por creer ciertas normas Ujú. que el grupo más grande no lo cree así. Claro. Entonces, esto se va a hacer una realidad. Nosotros hoy en día no creemos en perseguir a ningún grupo por creer diferente que nosotros. Ujú. Todos tenemos derecho a creer como nosotros Queramos. deseemos, Claro. queramos. Sí. Nosotros tenemos una regla que si todos tuviéramos como regla la escritura de Dios, sería diferente, pero todos interpretamos diferentes ciertas partes Ya. y es donde ahí se forman diferentes grupos. Pero de cualquier forma, yo creo que Dios de alguna forma u otra, Él va a traer al entendimiento por medio del Espíritu Santo de lo que en realidad quieren decir todas las escrituras. Claro, esto me hace recordar un poco, fíjate, lo que la conversación entre la mujer samaritana y Jesús, ¿no? Porque cuando Jesús está hablando con ella de inmediato lo primero que hace es sacarle el tema doctrinal. Ujú, O sea, le dice, ustedes creen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros creemos que se debe adorar en este monte, ¿no? Y entonces Jesús le hace un alto y le dice, mujer, o sea, ya ha llegado la hora en que ni allá ni acá, o sea, el tema doctrinal no es el punto, ¿no? Sino de que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O ujú, sea, adoradores que realmente le manifiesten al Señor la adoración y lealtad desde lo profundo de su ser, ¿sí? Completo, ¿no? En espíritu y en verdad, en la relación que tengan con la verdad que es Cristo. O sea, esa parte, digamos, de profundidad y de cercanía es la que realmente el Señor está buscando. Más allá de un tema estrictamente doctrinal. Obviamente que no deja de ser importante, claro que es importante, ¿ok? Sin embargo, creo que por lo menos Efesios nos muestra el hecho de la importancia que la verdadera religión se vive a través de una buena relación, ¿no? O amén. sea, relación con Dios y una saludable relación con el prójimo. O sea, esto es fundamental, ¿no? Esta parte de, digamos, de poder experimentar la religión desde esta perspectiva, ¿no? Desde este punto de vista. Ahora, por ejemplo, en esa medida, ¿no? Tal vez qué pasos prácticos se podrían dar para mantener la unidad en la congregación, ¿no? Porque a veces hasta eso es un poco complicado, ¿no?
Digamos, personas que supuestamente tenemos la misma interpretación bíblica, tenemos supuestamente las mismas doctrinas, etcétera, pero a veces no necesariamente mantenemos una unidad, ¿no? O sea, ¿cómo promover, digamos, en este medio, en este ambiente, ese punto, ese término de la unidad? Yo creo que siempre va a ser difícil mientras nosotros no seamos transformados el 100% a la semejanza de Dios, siempre va a haber Así es, diferencias. así es. Yo creo que la santidad en cada persona, Pedro, es en realidad a cierto nivel. Todos Ujú. estamos a diferente nivel por el tiempo que estamos nosotros conociendo la verdad, por nuestras experiencias que nos han ayudado a crecer, Así por es, todo esto, nuestra santidad es a diferentes niveles. claro. Y en la iglesia siempre va a haber personas, estos dos grupos, aquellos que empiezan apenas a ser parte de la iglesia, que no son menos, pero sí están nuevos en la fe Ujú. y por lo tanto todavía tienen ciertas ah, cosas, cierto carácter que Dios no ha transformado en sus Así vidas. es, Así así es que es. nosotros debemos de comprender eso y si nosotros que tenemos más tiempo en la iglesia entendemos esto y tratamos a ciertas personas con paciencia, Ujú. con mm, contacto, Así es, entonces los vamos a ayudar a crecer a ellos y nosotros vamos a crecer también, claro, ¿verdad? claro, definitivamente, ¿no? Quizás en algún momento he pensado, o sea, cómo poder llegar a ver a otras personas desde la perspectiva de Dios, ¿no? O sea, cómo Dios los ve. O sea, porque el Señor también, digamos, hizo todo lo necesario, ¿no? El sacrificio y todo lo necesario para que esas personas también puedan encontrar la salvación, igual que yo, Ujú, ¿ok? O sea, entonces, digamos, en esa medida, o sea, cómo estoy percibiendo, cómo estoy viendo a otras personas, ¿no? Incluso tal vez aquellas personas con las cuales, digamos, de cierta manera no me llevo bien o tal vez no tengo mucha cercanía, ¿no? ujú. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro de lo que es también los escritos de Efesios, los escritos de Pablo a los Efesios, encontramos algunas cosas que fueron muy, muy saltantes y creo que son, digamos, se aplican a un contexto muy, muy actual y muy relevante también. Quiero leer del libro de Efesios, el capítulo 5 los versículos 24 al 26 y dice esto. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Esto leí de la nueva versión internacional. Fíjate que había encontrado una estadística no hace mucho, no sé si hace algunas semanas la compartí, creo que en clase la compartí. Eh, Era un estudio que le habían puesto por nombre a Grey Divorce, ¿ok? Y era el hecho de que se está reconociendo que en el presente la cantidad de divorcios de personas que tienen muchos años de casados ha aumentado de forma dramática. O sea, es bastante. Que digamos, hasta hace un tiempo no se esperaría. O sea, personas que digamos tienen 25, 30, 35 años de casados, o sea, se están divorciando, ¿no? ¿Ok? Y claro, hay diferentes factores que se están, digamos, viendo como posibilidades dentro de este fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Hablaba con un consejero matrimonial y él me decía, por ejemplo, ¿no? De que una de las razones es el hecho de que ya en esta etapa la pareja se queda con el nido vacío, o sea, los hijos se van, ¿ok? Y entonces, durante los años de matrimonio no ha habido realmente un encuentro entre personas. Y entonces, cuando los hijos se van, se encuentran dos desconocidos en una relación y que no se toleran, ¿no? Entonces, terminan obviamente yéndose uno por su lado y el otro por el otro, ¿no? Esa es una de las cosas. La otra que escuchaba también a otro consejero matrimonial decía que también, digamos, los factores de tal vez cierta solvencia material o, digamos, independencia material en el caso de las mujeres. Es interesante esto, o sea,
ellas adoptan tal vez la decisión de decir, no necesito más al marido y me puedo ir por cualquier lado, ¿no? Y se alejan, ¿no? O sencillamente terminan la relación matrimonial, ¿no? Como fuese, de todas maneras, es una cuestión, digamos, bastante seria, o sea, porque las personas en edad avanzada se necesitan uno al otro. O sea, es curioso esto, ¿no? Es justamente la etapa en la que ambos se necesitan, pero es justamente la etapa en la que en el presente está habiendo más rompimiento de esa relación. Así Ahora, es. ¿qué es lo que Pablo recomienda justamente en esta medida, ¿no? Y sabiendo de que el matrimonio es más que una unión física, o sea, ¿de qué manera ahora, ¿no? En el presente, podríamos promover una mayor, digamos, conexión, ¿no? Una relación más profunda Ujú. con tu cónyuge, ¿no? ¿De qué formas, ¿no? Pero yo creo que, mira, yo tengo 33 años de casado ¿Ok? y tú también estás allá pues, cerca de eso Ya te también. alcanzo un poco. Sí, me alcanza. Ah, pero yo creo que la experiencia en el matrimonio es lo mismo de lo que estábamos nosotros hablando de la tolerancia con Ajá. los que no creen. A ver, Ya. no es lo mismo, pero nosotros trabajamos por lo mismo, como Claro, pareja claro, también. claro. Porque mira, te voy a leer algo que está en el deseado de todas las gentes, que aplica muy bien aquí. Ujú. Dice, los hombres pueden profesar creer la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da inspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. Ujú. O sea, nosotros podemos decir que somos de la iglesia y llegamos a la casa y nos tratan con amor y todo, pero cuando hay fricción, es allí donde nosotros debemos de recurrir a lo que Dios nos ha dado Claro, para poder sustituir el enojo con la paciencia, con la bondad. claro. Y esto es lo práctico, porque en vez de ya no me puedo enojar, a mí Ajá. no es porque no quiero, porque no está en mi naturaleza, es porque yo reconozco que no es la mejor acción de hacer, Claro, claro, ¿verdad? claro. Y esto es elemental, ¿no? O sea, porque esto en todo caso me lleva justamente a la pregunta, lo que estabas comentando ahorita, ¿no? O sea, de manera práctica, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo ejercer o hacer el ejercicio de la sumisión y el amor mutuo, ¿no? En esas relaciones personales, principalmente o empezando con la pareja, ¿no? Ujú. O sea, porque es interesante esto, ¿no? Algo que creo que sí ya lo comenté antes. Yo no puedo expresar verdadero amor por otras personas si primero no lo hago con mi pareja. O sea, Exacto. no puede haber esa posibilidad, ¿no? Eso no es congruente. O sea, no puedo decir, no, yo sí amo a mis hijos, yo sí amo a mis padres, yo sí amo a, qué sé yo, a mis hermanos de iglesia, etcétera, etcétera. Si esa misma condición primero no lo expreso con mi pareja, o sea, no hay posibilidad de eso, ¿no? La primera persona con la cual yo tengo que expresar amor verdadero es con mi pareja, ¿ok? Y Pedro, déjame interrumpirte, pero Ajá, yo creo que se hace todavía más genuino cuando nosotros primero amamos a Dios primero, obviamente. ¿verdad? Quería justamente llegar a eso, o sea, porque esa medida es esta, ¿no? Digamos, el hecho es de que nosotros naturalmente no somos fuente de donde surge amor, ¿no? O sea, no Ya. podemos nosotros ser los generadores de ese amor. Si primero nosotros no nos conectamos, no nos relacionamos, no nos unimos con Dios cada día, no lo miramos, ¿no? No lo observamos, no lo tratamos de conocer, ¿ok? No lo contemplamos. Entonces va a ser imposible de que yo me pueda llenar de esa característica y que a la vez la pueda reflejar a mi pareja. O sea, es Así es. imposible, ¿no? Porque ese es el punto de partida, creo que eso es fundamental, ¿no? Ese elemento es clave justamente para ese desarrollo de esa armonía, de esa sumisión, de ese amor mutuo, de esa relación saludable con nuestra pareja. Efesios capítulo 6, versículo 13, algo interesante que estuvimos viendo hace poco. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Considerando lo que Pablo menciona, ¿no? De animarnos a vestir la armadura de Dios, ¿qué significa esto, Heriberto, no? Vestir la armadura de Dios. O sea, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida diaria? Ah,
Bueno, vamos a poner ejemplos. Estábamos hablando lo último, cómo es el calzado, cómo Ajá. es la El armadura casado de la paz. de la paz, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y de la La coraza de la salvación, el justicia. cinturón de la verdad, ¿no es así? Ajá. Sí, sí, sí. Y llamó mucho la atención el cinturón, porque la verdad es lo que ata todo Ajá. en su lugar. Ok. Para que no se me carguen los pantalones, tengo que ponerme mi El cinturón. cinturón. Ajá. Así es que todo eso está guardado por la verdad, que es el cinturón. Ligado por eso. Y cuando uno entiende todo esto, lo que significa en realidad la verdad, Pedro, porque la verdad para el mundo es simplemente lo que sus sentidos le dicen. Sí, ¿No es sí, así? sí, sí. Si los sentidos le dicen, yo veo, yo lo veo, yo lo oigo, yo lo creo. Sin embargo, la verdad que nosotros debemos de ah, adoptar es de que Dios es amor. Ajá. Y a través de Jesucristo, Él vino a demostrar ese amor Claro. en vivo, en persona, para que nosotros conozcamos a Dios de una Así forma es. más profunda, Así es. ¿verdad? Considerar que la verdad es una persona, ¿no? Ujú. Exactamente. La verdad es una persona. El amor es una persona. Y es la persona de Cristo Jesús. Exactamente. O sea, conocerlo a Él es realmente conocer la verdad. Exacto. Aceptarlo y creer en Él es creer en la verdad. ¿Sí? En un mundo plagado con tantas mentiras, ¿no? Con tantas cosas, verdades a medias o verdades ocultas, en fin, ¿no? Tanta información, digamos, ah, salida del lugar o falsa. Así, La verdad es una sola, ¿no? La persona de Cristo Jesús. así es. Ahora, en esa posibilidad, digamos, del encargo, de la misión que se nos entrega, porque al final, si bien es cierto, o sea, cada uno de nosotros quienes conocemos al Señor tenemos la oportunidad de relacionarnos con Él, llenarnos de sus características, ¿no? La paz, la justicia, la verdad, ¿sí? El amor, o sea, llenarnos de sus características. Y esas características al final nos protegen. Esas son las estructuras de esa armadura, ¿no? Sus propias características que nos protegen al final. Pero ahora, esa posibilidad de poseer estas características, también nos entrega una responsabilidad, que es la de poder compartir, de poder mostrarlo a los demás, ¿no? O sea, y en esta medida, ¿no? ¿Cómo podemos ser más efectivos al comunicar el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿De qué manera clara y relevante podemos predicar el Evangelio al mundo en la actualidad, ¿no? En el presente? Lo que se me viene a la mente, Pedro, es cuando tú tienes una facada que no es lo que tú eres, Ujú. puedes engañar a todo el mundo, aparentemente, pero tarde o temprano se van a dar cuenta, especialmente en tu familia, porque te conocen. Así En el es. trabajo quizás tome más tiempo, pero cuando tú eres genuino en tu tratar con los Ujú, demás, ujú. que no tienes ventaja por sacar ganancia de Claro, una amistad, claro. este, la gente lo ve. Y yo creo que es una manera de ser eficaz cuando nosotros somos genuinos a presentarnos nosotros Ajá, con los demás. Ellos van a mirar a través de eso. Y quizá tarde o temprano ellos van a querer saber la razón por la que uno es diferente, claro, claro. ¿verdad? Definitivamente, o sea, el mostrar, digamos, quién es uno Ujú. cuando posees justamente las características de Cristo, es definitivamente el mejor mensaje, el mejor sermón que uno puede dar, Ujú. ¿no? Esa es la realidad, ¿no? El hecho de poder mostrar a los demás la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y creo que Precisamente. al final esto era mucho de lo que Pablo quería justamente con los efesios, ¿no? Animarlos a que ellos pudieran mantener esa relación, ese vínculo con el Señor, pero que lo pudieran expresar de manera práctica cada día en sus vidas, ¿no? Y Sí, creo que esa es la invitación también que Pablo nos hace hoy, ¿no? En el presente, para que nosotros podamos tener este recurso que nos entregó, que nos dejó, ¿no? A través del libro de Efesios, para que podamos experimentar, digamos, de forma práctica, vivencial, cada día, ¿no? Cada día nosotros, hoy, esa realidad de poder tener con nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu del Señor y al mismo tiempo que se pueda reflejar para bendición de otras personas.
Así es. Así es. Bueno, llegamos al final de este trimestre. Ha sido realmente muy, muy saludable y muy, muy provechoso también toda la información y toda la experiencia que hemos podido obtener. Y esperamos que también ustedes, amigos, hayan podido tener el beneficio justamente de todo aquello que recibimos a través del estudio de este libro, esta epístola a los Efesios. ¿Qué tal si oramos, Heriberto, para terminar? Oremos, claro. Ok, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque en tu bendición, en tu amor tan grande, tú nos entregas los consejos necesarios, el ánimo, Señor, la posibilidad de tener la luz para guiarnos en un mundo de oscuridad. Y gracias porque a través de Cristo Jesús tú nos das cada uno de los elementos que nos permitan estar protegidos, Señor, de las amenazas, de las adversidades, de los peligros que corremos siempre, en un mundo plagado de muchas condiciones adversas de oscuridad, con un enemigo poderoso, Señor, pero que no lo es tanto como tú. Gracias por ello, gracias por esta oportunidad tan grande de poder recibir tu presencia en nuestras vidas y que esta experiencia de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús se haga realidad cada día en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y permítenos también tener siempre tu presencia con nosotros y en nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y nos vemos la próxima semana con otro tema de estudio. Un nuevo tema. Sí. Un nuevo tema. Así que aquí los esperamos, amigos. Nos vemos. Hasta luego.